Bueno, como les había comentado la semana pasada, este sábado no puedo asistir, por ende les estoy enviando este video tutorial. Vamos a hablar del capítulo 12, un capítulo bastante interesante. La idea es entender, o el objetivo de este capítulo es entender cómo la tecnología y la información mejora. Yo podría decir la tecnología de la información o la tecnología y la información, y creo que en ambos casos estaría bien dicho, porque tanto la tecnología como el manejo que tenemos hoy en día, pues mejora sin lugar a dudas todo lo que tiene que ver con los procesos de producción o con los procesos administrativos en las empresas, pero obviamente estos procesos necesitan ser auditados de parte nuestra. ¿Listo? Entonces vamos a empezar hablando de cómo mejora o cómo nos ayuda la tecnología de la información a mejorar el control interno. Entonces los controles internos mejoran porque ahora están sistematizados y reemplazan los controles manuales. Entonces ya todo lo que digamos era revisar archivos, revisar, hacer seguimientos que eran de pronto procesos tan pesados, tan densos, pasan a ser procesos más sencillos, procesos más fáciles de manejar porque todos se hacen por medio de un sistema, tanto para registro como para control. Entonces ya no tengo que ir y buscar archivos o buscar tal vez acetas como se hacía anteriormente, sino que todo lo puedo buscar, digamos, en archivos o en medios magnéticos. Eso es una facilidad. No quiere decir que las acetas estén abolidas, porque digamos que esa tendencia es todavía muy dura de romper o muy complicado que la gente abandone el tema de archivar en papel. Pero a medida que va pasando el tiempo, cada vez es más lo que se trabaja. Es más, muchas veces hasta se están escaneando los archivos para poder llegar a ellos de manera fácil. Y entonces esta es una de las, ahí miramos una de las segunda o la segunda gran ventaja, digamos, de lo que es el manejo de la tecnología de la información en temas de control. Y es que podemos disponer de información, uno, de alta calidad, ¿sí? Dos, información de una mayor cantidad de información. Es decir, podemos manejar archivos de 5 de 10 años y los podemos tener al alcance de la mano, casi que en línea, es decir, en un menor tiempo posible, ¿sí? Entonces, todo eso hace que la tecnología ayude o fortalezca o robustezca todo lo que tiene que ver con el control interno, y más que todo porque digamos, documentos también son de mayor confiabilidad. Ya no hay tanto riesgo en temas físicos como antes, que el papel, antiguamente, les estoy hablando de hace muchos años, inclusive tenían que tenerse cuidado con el papel, cómo se archivaba o cómo se guardaba, porque agentes biológicos, animalitos, se podían comer el papel y se podía acabar el archivo. Entonces, todos esos riesgos, digamos que han sido mitigados con todo este tema de la tecnología de la información. Sin embargo, también hay unos riesgos específicos, es decir, trae unas ventajas, pero como todo lo nuevo también trae algunos riesgos. Digamos, se confía ahora mucho en la capacidad del hardware y del software, pero ese hardware, sobre todo el hardware, también necesita una protección física, ¿sí? Yo no puedo, digamos, dejar los servidores de la compañía al lado de la cafetería o en unas condiciones de calor. Entonces, toda la protección también tiene unos riesgos de que la humedad, de que alguien lo pueda de manera malintencionada golpear. Entonces necesitan unas características en su almacenamiento, al igual el software, ¿cierto? Digamos que el software a veces se busca penetrar por algunos piratas informáticos o por alguna gente que le interesa de pronto introducir algún virus que borre información. Entonces el software también debe ser eh, protegido. El tema de la visibilidad en el riesgo de la auditoría, digamos, porque se reducen, como decíamos, los papeles. Algunas empresas pueden decir, no, yo ya no estoy archivando en papel. Entonces, pues en temas de uno mirar o saber dónde va a ser la auditoría, pues el tema de la visibilidad, perdón, se ve
también afectado. También se reduce mucho la participación humana, porque obviamente como los procesos son sistematizados, entonces de pronto ustedes saben que todo lo que sea sistematizado pues me hace o me ayuda en eficiencias de tiempo y por ende pues tiene menor participación de los humanos. Y eso también puede hacer que digamos esa visión que tiene una persona que es mucho más amplia que la de un computador, digamos que es una visión holística porque el computador eh, or, simplemente recibe órdenes y va hasta donde se le ordena. Una persona puede tener una visión o una capacidad de visión más amplia, eso se pierde en el manejo por parte de los sistemas. Digamos que hay unos errores sistemáticos, ¿sí? Defectos en la programación. Entonces, ¿qué pasa ahí? Claro, el sistema puede calcular bien, pero si el cálculo o la fórmula que se incluye trae mal las variables, pues pueden haber unos errores y uno se confía en el sistema, pero se olvida que hay alguien detrás de ese sistema programándolo, ¿cierto? También tenemos el tema de los accesos no autorizados. Entonces podemos sufrir mucho porque alguna gente busque ingresar o porque no se aplica el debido control para que cierta gente no pueda acceder a la información. Recordemos que la información debe perfilarse de acuerdo al perfil, pues puede tener la posibilidad de información. Si no se hace un adecuado perfilamiento, pues podría darse el caso de que un auxiliar pueda tener acceso a temas que sean confidenciales, como temas de planeación estratégica dentro de la compañía, la pérdida de información. Entonces, digamos que ahora cada vez se va mejorando mucho en ese tema, pero antiguamente se sufría mucho por las bases de datos. Al principio las bases de datos, digamos, no estaban encriptadas en muchas empresas y era muy fácil que un empleado cogiera, sacara una base de datos y después fuera y la vendiera, ¿sí? Obviamente actuando con dolo, pero se abría la posibilidad para que se hiciera eso. Aún está, pero ya pues aún está el riesgo, es decir, el riesgo nunca va a estar mitigado del todo, pero pues obviamente cada vez es más complicado para que una persona pueda acceder a una base de datos, sobre todo en empresas que sean robustas o fuertes en el tema tecnológico, ¿cierto? Hay también una menor separación de tareas, entonces una misma persona puede estar haciendo distintas tareas y eso puede incidir en el conflicto de intereses. Eso se mira mucho o eso se debe mirar mucho dentro de una auditoría, que no haya un conflicto de intereses, es decir, que la misma persona que está registrando una operación no sea la misma persona que autorice esa operación o esa transacción. Todo ese tema de la separación de tareas también hay que tener mucho cuidado. Y por último hay un tema que es también bastante complicado y es la necesidad de experiencia, porque digamos GD Edwards, SAP, son EDPs que son muy robustos, que son muy buenos, pero entonces muchas veces en las universidades o en los colegios la gente no tiene acceso a un Oracle, a un SAP, ¿cierto? Entonces simplemente se ve en la necesidad o con el problema de no poder manejar este sistema. Y esa falta, digamos, de experiencia también lo puede llevar a cometer errores en el manejo de este tipo de software. En el tema de controles tenemos que se manejan controles generales, ¿sí? Buscando mitigar riesgos generales, como lo hablábamos de la seguridad en línea. Es decir, que cualquier persona, las empresas muchas veces están conectadas en línea, pero eso no indica que la empresa esté disponiendo o esté ofreciendo la información que tiene a todo el usuario que quiere entrar en línea. Hay información en la que no está interesada la empresa que se conozca. En ese orden de ideas, la empresa debe generar unos controles generales buscando mitigar el riesgo de que la gente acceda a su información por medio de, digamos, de la banda o por medio de los canales que tiene para comunicarse con ellos. Y hay otro tema que es, digamos, el acceso al hardware. ¿Sí? El hardware es físico, es decir, como hablábamos ahorita, el acceso a los servidores, el acceso a los computadores. Hay unos servidores que generalmente manejan las empresas que es donde mantienen toda su información y la empresa no le interesa tampoco que todo el mundo pueda entrar a sus servidores y entonces generalmente son unos cuartos fríos a los cuales se debe entrar con clave. Esa clave no la debe manejar todo el mundo. Es más,
muchas veces no se clasifica, digamos, el salón o el cuarto de acuerdo a la persona que puede manejar la información. Entre más es confidencial la información, entiendas el sector bancario, pues más difícil va a ser el acceso a ella. Inclusive se pueden manejar bóvedas frías para el manejo de esa información. También se maneja el tema de las contingencias. Muchas empresas, también como el de tema bancario, tienen doble canal. Es decir, por si se cae un canal de la información, tienen un canal que hace exactamente lo mismo, ¿sí? Y que les puede prestar o brindar servicio en caso de una contingencia o de una caída, porque unas empresas como, digamos, que trabajen con información en línea, insisto, en el sector bancario, ustedes imagínense, todos los bancos de hoy en día están amarrados a un computador o a un sistema de computadores en línea. Si se llega a caer la línea, un día, ¿cuánto puede valer un día productivo? Ahí hay un banco, no voy a decir el nombre, pero hay un banco que ha sufrido mucho con esto y que le han hecho, digamos, eso ha afectado inclusive su tema reputacional por no tener, digamos, los adecuados manejos de la seguridad para el manejo de contingencias. Y ahí también pues cabría el cuestionamiento si el auditor en su momento vio esas fallas y avisó de ellas o no avisó. También hay unos controles, pero que ya se aplican, son controles de aplicación, ¿cierto? Que se aplican, digamos, en procesos de operaciones individuales, es decir, hay operaciones que están dentro del software, pero que no me mueven todo el sistema. ¿Sí? Si yo estoy corriendo la nómina, si yo estoy calculando la nómina, pues la nómina no me va a afectar para nada mi facturación. Si yo estoy moviendo facturación, pues la facturación seguramente no me va a afectar en nada todo lo que tiene que ver con bancos, ¿cierto? Entonces hay algunas operaciones que yo puedo correr, que yo puedo revisar sin que afecten todo el sistema como tal, ¿sí? Entonces digamos que para esos aplicamos controles de aplicación que van, digamos, a nómina, a ventas, cuando trabajo en temas de activos. Hablábamos de la separación de tareas y es que la separación de tareas es bastante importante porque yo debo perfilar los empleados, saber quiénes tienen derecho al acceso a la información y a qué información tienen derecho a acceder, quiénes van a manejar mis bases de datos. Debo buscar manejar que algunas operaciones tengan chequeos cruzados, es decir, que no una misma persona que hace la operación sea la que autoriza, sino que haya un chequeo cruzado, un control cruzado que me permita a mí verificar o encontrar los errores que pueda tener el sistema. En el tema de desarrollo de sistemas, también debo tener mucho cuidado. Muchas veces las empresas empiezan a ver que algunos procesos se van robusteciendo y necesitan sistematizarlos, ¿sí? Por lo menos una empresa arranca con X producto y se da cuenta que dentro de ese producto no es necesario manejar la facturación por sistema, pero el producto va creciendo o se va, digamos, robusteciendo el proceso, se va robusteciendo el proceso de la facturación del producto, de todo lo que tiene que ver con insumos, y se decide meter esa línea ya dentro del sistema. Entonces hay que mirar cuando están haciendo esos desarrollos del sistema que no me vayan a afectar los sistemas que ya están funcionando dentro de la empresa, ¿sí? Es decir, que cuando empiecen a facturar X o Y producto, no me afecte los temas de facturación de otros productos o no me vaya a arrojar errores en otras líneas, ¿cierto? Como lo decíamos, los controles a los accesos en línea, todo lo que tiene que ver con la seguridad física, desarrollar, o sea, tener siempre protección contra software maliciosos o para temas de fuga de información, que no, se pueda, que no sea fácil sacar la información que tiene la empresa y que pues digamos tiene un valor bastante importante o le pueda afectar en su operación el hecho de esa fuga de información. Bueno, continuando con el impacto de la tecnología en la información de la auditoría, es también muy importante incluir dentro de las pruebas que vamos a hacer de la tecnología de la información datos o condiciones relevantes para el auditor.
algo que quiera comprobar, precisamente el tema de los permisos, es decir, mirar si todos los perfiles tienen permisos para entrar a X tema o si los perfiles o si los permisos responden adecuadamente a cada perfil que se tiene del empleado. Los montos o operaciones, generalmente también se clasifican montos de operación de acuerdo al rango o al grado que tiene un empleado dentro de la jerarquía de la empresa. Las condiciones en las cuales se pueden hacer las operaciones, si los plazos de crédito están establecidos de manera adecuada, es decir, si estamos diciendo que vamos a facturar a 30 días, si efectivamente se está facturando a 30 días y si el sistema está otorgando efectivamente los 30 días o si está dando un plazo adicional o un plazo menor, que en cualquiera de los dos casos no puede ser procedente, pues puede generar complicaciones con nuestros clientes. Las condiciones, perdón, hay que revisar que todas las pruebas, siempre la auditoría se debe hacer en ambientes productivos. Nunca podemos trabajar en ambientes de pruebas, porque hay algunos sistemas, algunos software que permiten trabajar en ambientes de pruebas. Nosotros como auditores o una persona que sea auditora no puede permitirse trabajar en ambientes productivos. Y hay que revisar o hay que tener en cuenta que si en algún momento se hace en pruebas en productivo, es decir, vamos a verificar que este cliente, su condición de pago sea tal, sea coherente con lo que está dentro del contrato, ¿sí? Entonces se mira dentro del contrato, se revisa que las condiciones se cumplan, ¿sí? Pero hay que borrar la información en el momento en que se hacen este tipo de pruebas. Hay que hacer pruebas de precisión. Entonces, por lo menos en la nómina, vamos a hacer un ejemplo de un proceso de pago de nómina. Entonces, vamos a revisar, se revisan los datos de entrada, ¿cierto? Cuando yo estoy revisando en la nómina los datos de entrada, ¿qué reviso? Que estén todos empleados. Es lo primero que tengo que revisar. Bueno, ¿cuál es su nómina? Páseme la nómina que tiene actualmente vigente o lo puedo tomar de otro proceso. Y miro, son 30 empleados. 30 empleados están aquí eh, registrados. Tengo que mirar que las cifras, digamos, no excedan lo que está clasificado dentro del pago de nómina. Que si este empleado es auxiliar uno y el rango salarial para auxiliar uno es este, pues que esté de acuerdo al rango salarial. Y ya después de que verifico todos los datos de entrada, es decir, es como chequear que todos los datos que van a entrar estén acorde a lo que tenemos en contratos laborales, en la información de días trabajados, en la información si hay novedades de incapacidades que estén debidamente registradas. Después de que verifico todo eso, entonces miro todo lo que es el proceso. Si para algunos empleados aplican o no algunos descuentos, si tienen algunos subsidios o algunos pagos adicionales que haga la empresa. Entonces, verificar que que todo dentro del proceso esté funcionando adecuadamente, que el empleado esté zonificado de manera adecuada, ¿sí? Es decir, que yo no esté, digamos, en la nómina pagando en Bogotá a empleados de la costa atlántica, por decirlo así. ¿Sí? Es mirar que todo lo que estamos haciendo, que todo lo que tiene que hacer el proceso esté adecuado y sea conforme a la realidad. Y por último, en los datos de salida, pues que las sumas se estén realizando adecuadamente, que los descuentos sí se estén realizando, porque lo que les decía, el sistema puede estar fallando, por lo menos en la nómina, y llega y eh, calcula muy bien los descuentos, pero en el momento de la salida no los efectúa o no hace la operación de la sustracción y entonces se le está pagando al empleado de más. Todo eso, digamos, que es lo que nosotros verificamos de la auditoría. El tema de la auditoría de la información es importante entender que nosotros debemos aplicar los controles de rigor necesarios. Miren que de pronto no en nuestro país no se han sufrido fugas de información, pero hace poco veíamos temas de fuga de información en empresas como la Sony, ¿sí? Veíamos ahorita un tema en Volkswagen. Sí, todo eso tiene que ver con la tecnología de la información. Hacen un software, el software está mal calibrado y en el momento digamos, de verificar si el software ahí sería el tema de la precisión, ¿dónde estaba la auditoría?
¿Dónde está la auditoría verificando que los temas de precisión estuvieran ahí? Aunque ya sé, perdón, ya sé, y lo vamos a decir de nuevo, no es un tema de auditoría no es un tema de auditoría de financiera, lo que le estoy trayendo a colación son auditorías de operación, pero digamos que esa fuga de información pues sí tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la tecnología de la información. Entonces, hasta aquí quedaría el tutorial de esta semana. La idea es entonces que ahorita ustedes van a hacer un ejercicio que tiene que ver con todo esto de tecnología de la información. Apóyense en este tutorial y apóyense también, por favor, en lo que